estaba pasando fuera. Y siguiendo ese precepto me empecé a plantear cuáles son algunos de los grandes problemas con los que se va a tener que enfrentar la humanidad en el siglo XXI y en el siglo XXII si es que llegamos. Y tiene que ver con la alimentación. La gran pregunta a la que intento resolver, a la que me gustaría ayudar a resolver entre todos, sería cómo en el año 2050 vamos a darle de comer a 9.100 millones de habitantes. Y ojo, porque digo no si vamos a poder o no vamos a poder. Claro que vamos a poder, la pregunta es cómo. Y dentro de esas múltiples posibilidades, ¿cuáles son los riesgos, oportunidades y ventajas que tienen estas distintas formas? Claro, es que es muy interesante el poder. Claro, nosotros estamos en el 2016, vemos el 2050 como si fuera muy lejano, pero bueno, está finalmente. Nosotros no sé si a muchos llegaremos, probablemente ojalá lleguemos, pero nuestros hijos, está claro que la mayor parte de nuestros hijos van a llegar, y efectivamente una población de 9.100 millones de seres humanos, donde hay unas diferencias tanto sociales como climáticas, como también alimentarias. ¿Cómo puede un filósofo llegar a esa conclusión de cómo se puede solucionar para dar de comer a 9.100 millones de personas? Bueno, pues... ¿Cómo puedes ayudar? Quiero decir, sí, ¿cómo podemos ayudar? Porque la solución nosotros no la vamos a dar. En primer lugar, intentando evitar, o por lo menos señalando, que no se cometan los errores que se han cometido en el pasado. Intentando identificar cuál ha sido la lógica bajo la cual se han generado los modelos actuales de producción agrícola. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, bueno, ¿y por qué el interés en la Fundación Rockefeller? Porque el modelo actual está basado principalmente a partir de lo que en los años 60 y 70 se le llamó la Revolución Verde. Pero la Revolución Verde se llevó a cabo porque entre el año 43 y el año 63 hubo un proyecto agrícola en México que se llamaba así, Programa Agrícola México, financiado por la Fundación Rockefeller y en colaboración con la Secretaría de Agricultura y Fomento Mexicano, en donde se ensayó las bases de lo que constituye el actual modelo agrícola que tenemos, ¿no? ¿Y en qué consiste en gran medida? Pues es una economía a gran escala, con grandes aportaciones en necesidades científico-tecnológicas y pensadas en el mercado. Bueno, pues con sus pros y sus contras es el modelo que está por detrás. Muchos de los protagonistas que hoy en día están operando, como por ejemplo las grandes empresas semilleras que se nos pueden venir a la cabeza, sus orígenes las van a tener justamente en ese programa agrícola. Y algo que mucha gente no sabe es que México es el lugar en donde se llevó a cabo la Revolución Verde, o originalmente se llevó a cabo la Revolución Verde. Y habían dos instituciones fundamentales bajo las cuales se llevó a cabo, que son la Escuela Nacional de Agricultura, que estaba en Chapingo, pero con la que la Fundación Rockefeller tuvo grandes problemas. ¿Por qué? Pues principalmente ideológicos. El Chapingo, en los años 30, pues había sido unas instituciones preferidas, favoritas de Lázaro Cárdenas. Pero claro, la ideología de Lázaro Cárdenas creo que entenderán que chocaba mucho con la ideología que podía tener la Fundación Rockefeller. Por lo tanto, esta tiene que buscar otra institución en la que crear una escuela de agricultura que le permitiera poner en marcha su programa sin que hubiera tantos roces. ¿Cuál es esa institución? El Tecnológico de Monterrey. Y es una parte de la historia de mi institución que poca gente conoce, incluso dentro de la propia institución. Yo tampoco conocía esa participación, en este caso del Tecnológico, ¿no? Bueno, pues de hecho, volviendo a la famosa compañía internacional, que es una de las más importantes productoras de semillas en el mundo ahora mismo, uno de sus orígenes está justamente aquí. Y no solamente aquí en México, aquí en el TEC de Monterrey, porque lo que hizo esta empresa fue comprar empresas que ya existían y algunas de ellas habían comenzado en este contexto. Fíjate, Javi, ¿y cómo habiendo estas diferencias, bueno, pues por desgracia, ¿no?, en el mundo donde todos sabemos que hay países que tienen una riqueza a nivel de todo mayor que otros, ¿no? Siempre nos preocupamos o miramos o echamos el ojo a África, ¿no?, que es uno de los países. También aquí en Latinoamérica hay muchos países, en muchos sitios donde hay una necesidad importante de la alimentación, ¿no? De hecho, hemos tenido en nuestro programa de radio, hemos tenido hasta personas que hablan muy bien de todo el tema de la nutrición, la alimentación, la obesidad, de cómo se come y tal. Pero
Hay países como, por ejemplo, bueno, en este caso continentes, estamos hablando de África, donde unos partes más, otros menos. Obviamente, la tecnología que se utiliza en Europa para el cultivo de las tierras, de los granos, de la producción masificada y muy comercializada, en África, pues teniendo muchos casos falta el agua, no falta el riego, pero teniendo tanta cantidad de extensión agrícola, y en este caso pues, en algunos sitios, ¿por qué tanta gente se muere de hambre y no hay esas ayudas que podríamos ofrecer, no sé, tecnológicas? Porque hoy en día, tú sabes, con el sistema de invernaderos, España es pionera en Almería, como tú sabes, porque ahí pones una semilla, una gota de agua, y con esto, que es la despensa de Europa, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para estos países? Pues en primer lugar denunciar una situación bastante más complicada, y es que en África se está produciendo mucha comida. El gran drama está en que hay muchísima gente, millones de personas o miles por lo menos de personas que se están muriendo de hambre en África, y sin embargo mucha de la comida que se está produciendo en el mundo procede de África. Y está llegando tecnología punta para la producción de alimentos en África, pero esos alimentos no se quedan en el continente africano, sino que esos alimentos pues se van al mundo más desarrollado. Y donde lo pagan, digamos. Donde lo van a pagar. Y esa es una de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Cuando decía, es una agricultura que está basada y orientada ¿hacia dónde? Hacia el mercado. ¿Eso qué va a significar? Que es para aquellos que se lo puedan pagar. Claro. Que como siempre pasa, el que tiene el recurso económico, pues, claro, pues no tiene esta. Y se generan situaciones bastante curiosas, como por ejemplo, ¿qué pasa con las variedades vegetales modificadas genéticamente? En Europa no se pueden patentar, y sin embargo se están comercializando de alguna forma. ¿Qué es lo que se están haciendo? Tú no puedes hacer, hay ciertas restricciones para que tú puedas hacer cierta investigación sobre material genéticamente modificado, pero eso se está haciendo en África. Entonces, compañías y empresas europeas están llevando la tecnología puntera a África. Pero finalmente, ¿quiénes son los que se van a estar beneficiando? Las compañías europeas, las compañías estadounidenses y las compañías asiáticas. Claro. Y mientras tanto, ¿qué es lo que se está produciendo? Pues grandes problemas en esos continentes. Estoy hablando de África, pero también podríamos hablar de algunas regiones de América Latina. Aquí en México, por lo que oímos, yo tampoco tengo los datos, ¿no? Pero sí zonas muy, muy complicadas, zonas donde aquí en la República Mexicana, pues sí, la verdad es que hay gente, no digo que a lo mejor pasen hambre, pero sí necesidades a nivel de alimentación, ¿no? Y después también, que ese sería otro tema, la mala alimentación, pero bueno, eso es otro tema a hablar. Pero me refiero al propio cultivo del alimento, ¿no? Porque además México es, como yo siempre digo, que tiras una semilla de algo y de repente tienes a los 2 meses un árbol allí dándote frutos, ¿no? O sea, es como una tierra muy agradecida, ¿no? Es una tierra de contrastes, porque hay regiones en donde son muy agradecidas y es donde tenemos los índices de pobreza más grandes, y otras regiones, como son las regiones desérticas, en donde hace falta meterle mucha infraestructura, muchísimo dinero para que sea productiva, pero sin embargo son los lugares en donde la productividad es mayor. ¿Sí? El granero mexicano está en el desierto. Entonces la producción principalmente de trigo, pues está en lo que era el desierto. Eso tiene que ver con las formas de producción agrícola que se desarrollaron durante los años 50, 60 y 70. En eso consistió principalmente la Revolución Verde. En parte fue la conquista del desierto. Ahora, uno de los retos a los que nos estamos enfrentando es la conquista de otras zonas en donde podamos cultivar con el mismo éxito que hemos tenido en la zona desértica. Obviamente, antes comentábamos, España es pionero en la zona, bueno, creo que todos nuestros oyentes conocen Almería, nos escuchan en muchas partes del mundo, pero bueno, diremos que Almería es una provincia dentro de Andalucía, y dentro de Andalucía hay una región concreta que es todo lo que se llama el Ejido, Roquetas de Mar, donde era un puro desierto, donde la tierra no valía nada. De repente a alguien se le ocurre poner un plástico, poner lo que hoy se llama un invernadero, poner riego por goteo y plantar allí pues tomates, pimientos, en fin, vegetales, y de repente salen unos pimientos esplendorosos, unos tomates esplendorosos, pero lo más importante, debido a la climatología, fuera de temporada, quiero decir, atemporales, donde llega un momento que se convierte en la despensa de Europa. Además hay un dato curioso,
que es una de las pocas obras que se puede ver desde el espacio, el mar de plásticos de esa zona de España, de Andalucía. Y bueno, también otro dato curioso, yo he visitado mucho por ahí, tengo buenos amigos. El Ejido es uno de los pueblos más ricos per cápita de Europa, por debido a esto, ¿no? Entonces, ellos se han adaptado a poner este sistema. Obviamente han incluso potabilizado el agua, porque también Almería tenía escasez de agua, potabilizar agua marina donde la desalan, y al final pues bueno, han hecho este procedimiento. Aquí sería muy difícil en países, por ejemplo, como México, en estas zonas desérticas, con una tecnología que realmente no creo que sea tan cara, ¿no? Porque el invernadero, junto con el riego por goteo, siempre que tengas agua, aunque sea salada, desalinizarla, ¿sería aquí factible hacer eso, o es muy complicado para ese 2050 que estábamos hablando? Pero aquí en México yo creo que seremos ya pues a lo mejor 150 o 180 millones de gentes. Técnicamente no sería nada complicado. De hecho, México le lleva, pues, espero que nadie se me moleste, pero le lleva ventaja a España en ese sentido. Sí, pues, vuelvo a insistir, no solamente es el cereal, la producción de tomates, claro, también en México es una zona originalmente desértica, y eso es lo que propició la Revolución Verde. El problema, por lo tanto, ¿qué es? El problema no es un problema técnico, es un problema político, es un problema empresarial y es un problema de voluntades. Entonces, en México hay la capacidad tecnológica como para poder desarrollar una mejor agricultura. Sí, por supuesto que sí. ¿Hay gente capacitada para hacerlo? Por supuesto que sí. Pero el problema está que cada vez que se toca el tema agrario en México, pues hay una revolución. ¿Sí? Y hay una revolución tanto por intereses locales como por intereses internacionales. Sí, que al final es el dinero y los intereses que son los que premian estas cosas. Exacto, y aparte porque una de las formas tenemos que tener en cuenta, en cuanto empezamos a escarbar un poco en algo que sí que, permíteme que diga, pero soy pionero, y es que no existe formalmente algo así como una filosofía de la agronomía. Entonces, lo que vengo planteando desde hace un par de años es a mis colegas que se dedican también a lo que se llama filosofía de las ciencias de la vida, biología y medicina principalmente, es que empecemos a dedicar un capítulo dedicado especial y exclusivamente a la cuestión agrícola. Y en el momento en el que entras ahí te empiezas a dar cuenta que hay una enorme cantidad de problemas, pero problemas no solamente de tipo epistemológico, ontológico y metodológico, típico de la filosofía, ¿no? Sino que también hay problemas, como señalaba antes, que tienen que abordarse desde los estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Y eso significa entonces que hay que abordar el problema desde una enorme cantidad de disciplinas, de perspectivas, y eso, si te lo tomas en serio, significa pisar muchos callos. Claro. Y eso significa al final meterte con problemas. Como hasta la fecha estamos empezando, una de las formas que tenemos de evitar la censura, porque hay censura en el mundo académico, por mucho que digan que no, es o hablando de otros lugares o hablando de otros tiempos. Entonces, lo que nosotros decidimos hacer era pensar en el presente y en el futuro, pero a partir del pasado. Porque además entendemos que para no repetir los errores del pasado, pues hay que conocer bien la historia. Y que la historia de la agronomía desde la filosofía no está muy bien hecha. La han hecho economistas o historias económicas. Pero hay que hacer algo también desde la filosofía. Bueno, nos estamos yendo al pasado para entender el presente y hacer propuestas de futuro. Y al hacer una revisión crítica del programa Agrícola México, nos dimos cuenta que tenemos que entender el proyecto Agrícola México y muchos de los programas de desarrollo científico y tecnológico desde el contexto, desde el ámbito que llamamos ciencia y guerra. No podemos entender el programa Agrícola México, no podemos entender los programas de desarrollo agrícola que se llevaron a cabo la Guerra Fría si no es bajo el contexto de guerra y ciencia. Es súper interesante, Javier. La verdad es que me estás dejando alucinado, porque todos los que... Bueno, yo no he estudiado obviamente filosofía, yo soy más de otras áreas, pero fíjate que muchas veces pensamos, yo por lo menos pienso y te lo digo así, que la filosofía es un poco como aquello de, bueno, pues está filosofando ahí a ver qué piensa, pero finalmente veo que le dais, y no discuto ni quiero decir que los otros filósofos que están filosofando puramente no hagan nada hacia la humanidad, todo lo contrario, ¿no? El mundo
no se rige mucho a veces por la pura filosofía, pero sí es cierto que esto como que se palpa más, ¿no? Es decir,